Bien, Hola. Vale, fenomenal. Pues nada, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Un placer veros a todos. Borja, esto es un club de lectura, como te ha dicho Laura. Todos hemos leído el libro y yo creo que la mayor parte de todos los lectores habrán leído algo en la solapa de tu biografía. Borja es un periodista, un crítico de videojuegos en el cultural, pero ha escrito en muchos otros medios, además de ser profesor de universidad y organizar múltiples eventos en torno al mundo del videojuego. Supongo que ya solamente por la portada que ya os pongo aquí, que habéis visto, sabéis que nos vamos a sumergir en una novela de aventuras y de fantasía. Mi pregunta, Borja, antes de dar paso a todos, es ¿por qué está tan bien considerado leer durante horas y tan mal considerado jugar a videojuegos durante horas? Vale. Bueno, Mejor no lo puede contestar nadie. no, a ver, evidentemente los videojuegos arrastran un estigma desde hace muchos años en este país por una ¿Solo serie de... aquí? ¿Solo Sí, o aquí? sea, sobre todo aquí, es decir, durante en los años 90 empezó a gestarse una especie de pánico moral en el mundo occidental, pero poco a poco en Estados Unidos y en Reino Unido esas corrientes bueno, han sido un poco apartadas por un conocimiento muchísimo más intenso sobre la materia que han tenido principalmente los medios de comunicación. O sea, al fin y al cabo es lo que así se gesta la opinión pública, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, sí, durante unos años hubo grandes escándalos, era, digamos, pasto del amarillismo más directo y se hacían conexiones pues, puramente sensacionalistas, ¿no? También hay una cierta idea, ¿no? Hay una cierta consideración de que el videojuego o interactuar con un videojuego es una actividad pues antiintelectual incluso, ¿no? Pura visceralidad y en cambio la lectura como algo muy edificante y algo, pues una actividad que te nutre espiritualmente y también intelectualmente. Entonces, yo considero que también hay digamos, una idea de que leer es algo trabajoso, o sea, leer es algo hasta cierto punto engorroso, es algo que cansa y que sin embargo el videojuego está diseñado como para, no sé, mantener tu atención con ciertos estímulos, ¿no? Con una, digamos, un ritmo de dosificación de dopamina que te mantiene sumergido en la experiencia. Pero vamos, la gente que considera que jugar un videojuego no cansa es que nunca se han puesto delante de una pantalla. O sea, es mi trabajo y yo normalmente los juegos así que son muy intensos, al cabo de 2 horas, 2 horas y media, lo que de una película, ya necesito un descanso y necesito dejarlo de lado y necesito apartarme. Sobre todo porque, a ver, esos son muchísimos estímulos, es una tarea muy intensa, no es como ver la tele, que puedes desconectar y ya está, ¿no? En el videojuego no puedes desconectar. Y, y entonces, luego es verdad que hay otros videojuegos que son muchísimo más tranquilos, muchísimo más, entonces esos tienes una tolerancia quizá un poquito mayor, pero vamos, yo creo que tenemos que, la gente que no está muy acostumbrada a interactuar con el medio, tiene que darse cuenta de que de la gran mayoría de jugadores que hay, que se cuentan por millones en España y por miles de millones en el mundo, la gran mayoría tiene una relación con los videojuegos normal, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces lo que sale en los medios son casos o extremos o de incluso lo que se considera ahora mismo son casi atletas profesionales, ¿no? Los que se dedican al mundo del espectáculo, los que consiguen sacar dinero con eso. Pero que esos son una amplísima minoría, o sea, es que son muy minoritarios. Yo creo que durante el siglo XIX, cuando se hacían
las novelas folletinescas basadas en entregas, tipo Dumas, tipo Dickens, probablemente la consideración que tenían, o por ejemplo en los años 20 con la literatura pulp, la consideración que tenían la novela entonces, podía ser también muy parecida a la percepción de los videojuegos durante el año 90 y 2000, es decir, muchísima literatura de los años 20, 30 era, vamos, fruto bueno, de una serie de autores un poco underground, un poco raritos, ¿no? Como Howard con las aventuras de Conan o con Lovecraft o todos estos, que se hacía muchísimo énfasis en las facetas bueno, pues, de violencia o de cualquier otra cosa que podía corromper a la juventud, ¿no? Con el cómic sucedió lo mismo, con la música rock sucedió lo mismo, ¿no? O sea, al final todo lo que no se entiende, todo lo que es novedoso, todo lo que tiene una cierta impronta postmodernista siempre genera una reacción, ¿no? Desde estamentos más conservadores de la sociedad. Pero vamos, yo creo que el videojuego ahora mismo ya va a hacer 40 años, digamos, de exposición comercial y poco a poco se están deshaciendo todos estos prejuicios, vamos. Seguro que sí. Pues Pepa, te doy la palabra. Encantada, Borja. Yo voy a decir algo a favor de los videojuegos. Yo tengo un hijo que se tira todo el día estudiando, cuando no es tocando la guitarra, que también es estudio, y para desconectar juega. O sea que por eso digo que yo no tengo nada en contra. Lo mismo se puede leer, que se puede jugar a un videojuego, que se puede salir y a pasear. O sea que por ese lado, guay. Bueno, por otro lado, yo te quería dar la enhorabuena por esta novela, porque a mí me encantaba. Hacía mucho tiempo que no leía novela de fantasía y bueno, yo creo que la fantasía no es igual que, por ejemplo, la novela histórica o la novela negra. La novela de fantasía es todo imaginación. ¿Cómo se pasa, Borja, de los videojuegos a la literatura, en tu caso? Bueno, a ver, en mi caso siempre ha estado muy unido. O sea, yo... Sí, pero esta es tu primera novela. Sí, bueno, es la primera novela publicada así en un Vale. sello importante, pero evidentemente yo he escrito muchísimas desde... O sea, realmente la primera me puse a escribir con 16 años después de leer Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, ¿sabes? Que fue una novela que me impactó muchísimo y me empujó un poco a animarme a escribir más en serio, proyectos extensos, largos. A ver, yo soy una persona con un acercamiento muy multidisciplinar, ¿vale? O sea, yo tengo una cierta pasión por las historias, por la narrativa, me parece muy interesante todo tipo de medios, soy, bueno, una apasionada del cine, tengo muchísimo interés por las series de televisión, por la literatura, evidentemente, y yo me acerqué a los videojuegos principalmente como medio narrativo, porque era a partir de los años 90 empezaron las posibilidades tecnológicas empezaron a permitir que los videojuegos contaran cada vez historias más complejas, más interesantes, con personajes y situaciones y ambientaciones más desarrolladas. Entonces ese fue mi tirón. Luego poco a poco ya empecé a enterarme más, empecé a aprender más, empecé a estudiar más y ya me pasé a profundizar muchísimo más en los valores intrínsecos del medio. Sinceramente, para mí la idea de esta novela surge de hacer el viaje de vuelta de las sinergias transmediáticas. Es decir, durante muchísimos años los videojuegos han nutrido de la tradición literaria para construir sus imaginarios, para llevar a cabo sus narrativas específicas, ¿no? Es decir, igual que lo hizo el cine, que durante muchísimo tiempo tuvo que nutrirse principalmente de la literatura para luego poder desarrollar sus propias imágenes y sus propios géneros, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el western es eminentemente un género cinematográfico, es decir, ¿existían novelas de western? Sí, sí que existían, pero encontró una identidad propia
pues con John Ford mucho más que con Gray, ¿no? Con Shane Gray. Con el videojuego yo creo que ha pasado un poco parecido, es decir, durante muchísimos años se nutrieron y se han nutrido de la literatura y luego del cine, y ahora están haciendo el camino de vuelta, ¿no? Yo creo que hay muchísimas novelas contemporáneas y no estoy hablando simplemente de novelas así un poco trampantojos como puede ser Ernest Cline con Ready Player One y Ready Player Two, que en el fondo es una colección bueno, de referencias, ¿no? Y de huevos de Pascua para un poco activar la nostalgia del niño que creció en los 80, ¿no? y que tiene, bueno, quiere hacer esta vuelta a la juventud. No, yo estoy hablando un poco más de cómo penetran digamos, en el lenguaje y en el trasfondo de los personajes de cualquier novela de hoy en día. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en dos casos, en el Nix de Nathan Hill, que es una novela de literatura contemporánea sobre un profesor de universidad, en la relación con su madre durante las protestas de Chicago de los años 60, digamos literatura seria, ¿no? Sin embargo, en esa novela de literatura seria y muy celebrada, la sociología de los MMO, de los juegos de rol en línea, forma parte, una parte muy importante de la trama del protagonista. Y no se hace mucha introducción, o sea, se da por supuesto que es parte del mundo en el que vivimos. En la novela de Luster, de Raven Leilani, que acaba de ser premiada en Estados Unidos en un premio de la crítica de Nueva York, es lo mismo, es una novela muy en la vena de Zadie Smith, ¿no? y de ciertas narrativas un poco pues nuevas voces de identidades que hasta ahora han estado un poco en la frontera. Y sin embargo, Final Fantasy, no se le denomina Final Fantasy, pero es un Final Fantasy, ya lo reconoce en una entrevista en The Guardian, forma parte es el mecanismo por el cual conectan dos de los personajes principales, ¿no? Entonces yo creo que lo que querían un poco con esta novela era coger todo lo que yo creo que los videojuegos han podido desarrollar en las últimas décadas, específicamente las imágenes, esas imágenes que, bueno, que es la que he puesto en la portada, ¿no? De barcos voladores, de horizontes expansivos, de aventura, y traer eso a la literatura, es decir, es el camino de vuelta. Entonces, de la misma manera que mucha gente jugando a videojuegos ha descubierto la literatura, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, publicaba una crítica de un juego que se llama The Sinking City, la ciudad hundiéndose, ¿no? Que se hunde, que es de un estudio ucraniano, pero que está muy, muy inspirada en la narrativa de Lovecraft, ¿no? De los mitos del Cthulhu, es una narrativa detectivesca. Pues a mí me pasó que hace muchos años, cuando un juego de Lovecraft me llamó muchísimo la atención, y a continuación fui a Valdemar y me compré los 2 tomos de narrativa completa y me leí la narrativa completa de Lovecraft. Me pasó lo mismo con los juegos de The Witcher, que yo no conocía al polaco este de Andrzej Sapkowski. Jugué al primer juego, me compré los libros y los leí todos y me encantaron, ¿no? Y así me ha pasado muchas veces, que leyendo, que jugando videojuegos he descubierto libros y viceversa, ¿no? Entonces yo lo que quería ahora mismo era, pues yo sé que mucha gente, por cuestiones generacionales o porque el videojuego tiene muchísimas barreras a la entrada y es una cosa que puede asustar si no se ha internalizado en ciertos conceptos, pero que le llamen la atención estos mundos de fantasía, estos mundos expansivos, pues yo quería darle la oportunidad a la gente de decir, bueno, ¿qué tiene de interesante esto de los videojuegos? Pues una de las cosas que yo considero es esta narrativa específica, estas imágenes, y lo quiero formatear en formato literatura para permitir que más gente, más públicos se acerquen a ellos. Da gusto oírte hablar, ¿eh? ¿Se puede decir que tú necesitabas escribir este libro? Sería...
Yo creo que quizá esas aseveraciones están reservadas para quizá libros un poquito más íntimos, con una narrativa quizá más personal, con una cuestión más... sí que te voy a decir que sí que lo necesitaba desde un punto de vista mío existencial, en el que yo llevaba escribiendo libros, bueno, pues desde los 16 años, ¿no? Escribía cada 2 o 3 años, escribía uno, pero sí que tenía... sí que necesitaba, por lo menos en mi carrera profesional, un momento para poder pararme y dedicarme en cuerpo y alma durante un año entero a un proyecto intenso. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, no tanto porque haya tenido que haya volcado muchísimas cosas internas mías, porque en el fondo el acercamiento que he tenido a este libro ha sido muy profesional, o sea, ha sido muy de guionista de serie o de diseñador narrativo de videojuegos. Es decir, he volcado muchas cosas que considero interesantes, pero tampoco he tenido esa conexión quizá emocional que puedo haber tenido con otros libros, ¿no? Pero sí, sí que necesitaba escribirlo desde un punto de vista, bueno, he tenido la oportunidad de crear una pausa en mi carrera profesional y dedicarme en cuerpo y alma, ¿no? Todos los días, y tener una razón de peso para ponerme y escribir y en el fondo probarme a mí mismo que podía abordar un proyecto de estas características. Entonces, en ese sentido, sí. Genial. Bueno, yo tendría muchas más preguntas, pero voy a dar paso a los compis, ¿vale? Vale. Nuestro periodista que está en Madrid, que es Oscar. Hola Borja, buenas tardes. Hola. Bueno, yo casi voy a retomar el discurso de Rosa porque lo comparto plenamente, yendo un poco más allá incluso, y tú, Borja, has ido bien por ahí. El entretenimiento, lo divertido, tiene mala prensa. Sí. No es alta literatura, no son obras maestras del cine, del videojuego, ¿qué vamos a decir? El cuento infantil, sin ir más lejos, eso es infantil, siempre pero como tildándolo de algo secundario y minoritario y pequeño porque es infantil. Lo bueno es leer a Goethe, leer a Proust. Bueno, pues eso hay que llegar empezando por algún sitio, ¿no? Claro. Entonces me encantan novelas como la tuya, que nos devuelven el espíritu aventurero que nos gusta a todos. O sea, yo en muchas ocasiones lo he dicho, porque no he sido nunca un gran jugador de videojuegos, pero es una cosa y otra es que solemos decir mucho, digo yo el primero a veces, yo no soy de videojuegos. Sí, eres de videojuegos o somos de videojuegos porque como niños todos hemos llevado la aventura dentro, ¿no? La épica, las ganas de conocer otros mundos. Entonces, ahí está el videojuego. Aunque no lo sepamos o no lo creamos o no lo queramos creer, está en el germen. Y a mí me encanta el mundo que creas, el mundo que despliegas y cómo llevas al lector por mil caminos. Por cierto, fácilmente legible, o sea, es una novela de dimensiones tal vez colosales, pero no lo parece. Porque uno va leyendo y cuando se da cuenta y dice, pero si ya voy por la 300, si ya voy por la 400, y sigo. Entonces, lo que sí quería saber, porque siempre hay algo muy importante, ¿no? En los videojuegos, en las historias de aventuras, en general, en cualquier narrativa, sea del medio que sea, que son los héroes, los protagonistas. Y tú has creado una comunidad fabulosa, que además me ha hecho recordar a Tolkien, Dune, ese tipo de cosas que están por ahí sobrevolando. ¿Cómo fuiste creando el mundo? O sea, digamos, el punto de partida, la punta del iceberg para desplegar este mar de nubes, ¿cuál fue? Bueno, a ver, esto, la verdad es que me tengo que retrotraer con Rosa las primeras conversaciones que tuvimos ya a finales de 2019, todas las ideas. Yo hice un brainstorming, pues que duró días, y escribí en un cuaderno de notas que tengo todas las cosas que yo consideraba que a mí me parecen personalmente fascinantes, ¿no? Entonces, muy rápidamente me fijé en el formato de los juegos de rol, que es entonces yo configuré, digamos, tres patas. Por un lado, la construcción del mundo, el world building, que se dice en inglés, ¿no? Que quería basarlo en un continente con diferentes ciudades-estado que tuvieran sistemas
políticos en muchos casos antagónicos. Entonces tenemos, por ejemplo, Mercurio es un sistema plutocrático, luego Florestia es una teocracia en el fondo, el Imperio de Polaris es un sistema despótico, ¿no? Y quería un poco jugar con esos contrastes, ¿no? Y un mundo basado en el intercambio cultural gracias a las vías comerciales, ¿no? Y cómo esas cuestiones permiten crear riqueza y también crear intercambio multicultural. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quería crear el núcleo de la historia, tenía que estar, digamos, sustentado por lo que denominamos en el medio la party, es decir, el grupo de aventureros que de lugares dispares en un momento determinado de la historia se juntan y conforman una familia vicaria con la que enfrentarse a los desafíos. Pero yo tenía muy claro que quería gente de todo tipo y condición, es decir, de ciudades y facciones diferentes, que al principio hubiera muchísima tensión interna, muchísimo conflicto, y que desde perspectivas diferentes y cada uno con su propia agenda y con sus propias intenciones, consiguieran, digamos, conformar una unidad de acción con la intención de solventar, ¿no?, un desafío concreto, o sea, enfrentarse a una realidad, una amenaza común a todos. Entonces eso lo hice muy al principio y tuve claro que quería poner toda la tensión dramática en las relaciones entre esos personajes que en un momento dado iban a tener que encerrarse en un espacio muy pequeño, que es la cubierta del cormorán, y que tenían que aprender a confiar en uno en el otro, que tenían que sortear y solventar las desconfianzas que le provocaba bueno, pues, las alianzas o las lealtades políticas de cada uno. Y que las relaciones entre ellos iban a tener que madurar con mucha rapidez para hacer frente al desafío, ¿no? Entonces esa sería la segunda pata. Y luego, como la tercera pata de la cuestión era los temas que quería tratar, porque tenía muy claro que a pesar de ser una novela de fantasía no quería hacer mero escapismo inconsecuente. Yo considero que en el fondo toda literatura, aunque sea entretenimiento, aunque sea lo que quiera que sea, tiene que versar sobre la naturaleza humana y tiene que versar sobre las cosas que a nosotros como seres humanos nos preocupan. Y identifiqué una serie de cuestiones que yo considero bueno, que a mí me preocupan, de las que escribo muy a menudo y que me parece que son un poco los desafíos de nuestros días en muchos referentes. Y nada, los fui enumerando, vi su encaje y lo fui madurando poco a poco, lo fui macerando y luego ya desarrollé lo que es todo un tratamiento extenso, que hice la división por actos y planeé todos los puntos de giro, planeé todas las subtramas. O sea, yo antes de ponerme a escribir el primer capítulo ya tenía prácticamente toda la novela en la cabeza. Pues de verdad, enhorabuena y gracias, porque es un regalazo para los lectores que igual estábamos últimamente a otras cosas y nos estábamos olvidando de esta parte que tanto nos gusta. Por lo menos hablo por mí, pero vamos, sé que representa a mucha gente. Y de hecho, hoy la he llevado en el metro, leyendo el final Camino a casa de mi madre, y me han preguntado 2 personas por él. Ah, sí. Uno bastante joven, la otra una señora más o menos de mi edad, o sea que... Hay público, Borja, enhorabuena. Gracias. No, quiero hacer un último apunte sobre esta última cuestión, porque es que justamente mañana en el Cultural me van a publicar una entrevista donde me han preguntado sobre este tema, ¿no? Sobre sí, los videojuegos tienen prejuicios, pero si dentro del mundo de la cultura y el mundo de la literatura la fantasía también arrastra prejuicios, ¿no? Y yo creo que es bastante evidente que sí. Yo creo que en el mundo cultural, sobre todo en los mundos, digamos, de la mal denominada alta cultura, que es un poco yo donde me muevo, ¿no?
hay una cierta reverencia por lo impenetrable, ¿no? Entonces, es una situación un poco peliaguda, porque en el fondo el mundo de la literatura se asemeja, yo creo que un poco a una pirámide, ¿no? Ancha por la base y más estrecha por la cumbre, ¿no? En el que, bueno, de manera natural mucha gente entra con una literatura que se considera más fácil y que conforme va ascendiendo en profundidad y en conocimiento puede acceder a obras cada vez más complejas, pero que a la vez sean más interesantes, ¿no? Entonces, el problema es que a veces esa estructura que no tiene nada de malo sirve como excusa para una cierta élite para despreciar lo que ellos consideran que es el populacho, ¿no? Y se empieza a rizar el rizo mucho y yo creo que mucha gente precisamente pierde de vista las razones fundamentales por las que se adentraron en este mundo en el primer lugar. O sea, nadie ha empezado a leer con La broma infinita de Foster Wallace, ni con Eugénides, ni con Houellebecq, ni en nada de esto. O sea, yo creo que muchos hemos empezado a leer pues con La isla del tesoro de Stevenson, ¿no? Y La isla del tesoro no es una obra menor, ¿vale? No es una obra menor. Ni una obra infantil. Claro, es una obra muy oscura. Claro. No, y no sé, Miguel Strogoff de Verne, o sea, a mí me sigue pareciendo una novela impresionante, ¿no? Ivanhoe de Walter Scott. Todas esas novelas que yo leía con 12, 13, 14 años, sí, evidentemente luego ya fui pasando a Crimen y Castigo y a Tolstoy y a todos los grandes y pude seguir escalando. Pero en ningún momento yo creo que perdí de vista, bueno, lo que yo creo que hacen esas novelas que sean tan interesantes. Y sobre todo la idea de que se puede perfectamente conjugar el entretenimiento y el pasar un buen rato con reflexionar sobre la naturaleza humana y porque en el fondo estos libros hablaban de muchísimas cuestiones muy importantes, pero no iban con quizá con ese elitismo, con esa identidad un poquito, ¿no? de postureo, cultureta, que muchas veces nos encontramos en ciertos círculos, ¿no? Nuestra Venezuela en Madrid, Estíbaliz. Hola, Hola. ¿qué tal, Borja? Encantada de conocerte. Pues yo o sea, es el primer libro que leo con temas de gamificación. Justo estoy desarrollando una plataforma de gamificación, entonces como que me siento demasiado identificada tanto con digital. Yo no soy gamer, pero mi novio sí. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que dices de la mala fama en el sentido de, o sea, las personas que trabajan conmigo de videojuegos son las personas más pacíficas del mundo. No obstante, cuando hablas con cualquier persona, piensa que son personas súper violentas. Eso sí, como veas a mi chico jugar 1 hora cualquiera de sus cosas de tiros, te entra un estrés horroroso de gritos y tal. O sea, a mí me pone nerviosa y estoy a su lado. Termina agotado, como si fuese al gimnasio. Y yo te quería preguntar, que me imagino que sí, pero prefiero que me lo digas. Cuando escribiste el libro, ¿utilizaste la teoría de juegos o te lanzaste rollo escritor a ver qué surge tal? ¿O sí que planificaste tipo, bueno, la aventura va a ir por aquí, se va a abrir este camino, se va a abrir este camino? No, a ver, o sea, yo digamos, del medio de los videojuegos, yo lo que quería capturar precisamente era algo muy específico, que eran la imaginería de los videojuegos de rol japoneses, ¿no? Pues una de las cosas muy buenas que tienen los videojuegos es que es una producción muy deslocalizada, es decir, en el cine principalmente nos llega lo que Hollywood produce y una perspectiva muy concreta de gente muy concreta, ¿no? Que ni siquiera es Estados Unidos, es cierta élite cultural de la industria de la costa oeste norteamericana, ¿no? Eso en videojuegos no sucede porque se crean grandes hubs de desarrollo en países muy variados. Sí, evidentemente, Los Ángeles tiene estudios de videojuegos, sí, muchos y muy buenos, porque además hay una fuerte industria de la animación, pero no es el único. Montreal en Canadá es un hub de desarrollo.
Polonia es un hub de desarrollo, Suecia es un hub de desarrollo, Japón tradicionalmente ha sido un hub de desarrollo. Entonces, no necesitas tener un contacto directo con una industria. Los estudios se pueden crear en cualquier lugar del mundo y nos llegan historias, perspectivas, narrativas, imágenes, tradiciones artísticas y culturales de lugares del mundo muy variados, ¿no? Y esa es yo creo que es la gran diferencia, que grandes juegos que copan las listas de ventas nos vienen de sociedades que son muy diferentes a la nuestra. Sí, los videojuegos son más inclusivos que toda la compañía de Hollywood y demás. Entonces son perspectivas muy interesantes, entonces, y que por eso resultan tan frescos, ¿no? O sea, el cine japonés que nos llega a nosotros es muy, 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 muy limitado y normalmente no tiene una audiencia masiva. Sin embargo, los videojuegos japoneses y los videojuegos de fantasía japonesa, que es muy particular, o sea, que escapa de la tradición tolkieniana, entonces ellos tienen sus propios imaginarios, muy enraizadas en la mitología Shinto, por ejemplo. Yo simplemente jugando a videojuegos me he convertido en un experto de cosas que nunca hubiera osado ni siquiera entrar, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro también hay mucho de eso, también hay mucho de mitología de diferentes civilizaciones, ¿no? Hay mucho de mitología Shinto, hay mucho de mitología celta, de Kalevala finlandés, de los Vedas indios, de tradiciones orales persas, ¿no? Y muchas de estas cuestiones yo he entrado en contacto con ellas a través de los videojuegos. Entonces, ese era mi interés principal, o sea, capturar la imaginería, las imágenes, los arquetipos que durante muchos años se han dado en videojuegos de rol japonés. Que es algo como muy específico, pero muy desconocido para el gran público. Sobre teoría de juegos, no. O sea, yo he hecho algunas referencias y tal, pero no. Evidentemente este es otro medio, es otro formato y yo no estoy intentando profundizar en narrativas cibertextuales, ¿no? Que es un poco de lo que da. No. O sea, yo en ese sentido no quería hacer ningún trampantojo. Quería presentar una novela de aventuras con un trasfondo de thriller político fuerte, ¿no? O sea, una de mis principales referencias es la serie de televisión Homeland, ¿no? Estructurar la trama como un puzzle con diferentes piezas en movimiento, pero principalmente lo que yo he cogido de los videojuegos son las imágenes, son los aerobarcos, son las islas flotantes, el mar de nubes, ¿no? El mundo me flipó, o sea, me flipó totalmente. Gracias. Sí, y esas descripciones elaboradas. Un videojuego. Sí, o sea, esas descripciones elaboradas bueno, pues de la ciudad de Mercurio, de la ciudad de Florestia, que yo imaginaba, pues eso, con secuoyas gigantes como rascacielos, con una urbe en las copas de los árboles, ¿sabes? Y con cuestiones así. Y luego la ciudad submarina, ¿no? El Kumari Kandam, ¿no? Pues, en fin. O sea, yo era simplemente eso lo que quería trasladar, ¿no? O sea, una fantasía con una interpretación muy alejada, con todos mis respetos, pero muy alejada del éxito de Tolkien, que ha permeado mucha narrativa, lo que es la narrativa épica de corte occidental, ¿no? Yo tenía muy claro que no quería grandes batallas, no quería grandes ejércitos a caballo, yo quería hacer una cosa completamente diferente, mucho más, digamos, imbricada en el mundo del espionaje, en el mundo del comercio, en el mundo de los equilibrios de poder político. Pues súper enhorabuena, o sea, a mí me ha encantado y sinceramente lo único que tengo que decir es, espero que te haya quedado suficiente mitología y que tengas muchos más mundos para más libros. Lo único. Gracias. Desde Sevilla, Fernando. Hola Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer conocerte. Y bueno, yo tengo que decir que yo me considero aficionado a pesar de mis años a los juegos. Juego y a mí me sirven porque me relajan e incluso desarrollan un poco la inteligencia, porque cuando a mí me gustan sobre todo las aventuras gráficas.
Sí, a mí también me fascinan. Además me pico con mi hermano y jugamos al mismo juego, por ejemplo, no sé, ahora nos ha dado por las antiguas, ¿no? El Hollywood Monster Mm, o el Runaway, ¿no? sí, O el Día del Tentáculo. en el Y Día del nos Tentáculo. ponemos cada uno en nuestra casa diciendo, yo ya voy por tal sitio, pues yo voy por detrás tuya. Sí, Y la- es que, a ver, a veces yo creo una concepción equivocada es que los videojuegos es una actividad, como hemos dicho, como he dicho antes, antiintelectual o meramente visceral. Y yo a mí lo que me gustaría remarcar es que eso depende mucho del género, ¿vale? Igual que hay películas de acción muy intensa, como puede ser John Wick, hay películas que son de Ingmar Bergman, muchísimo más reflexivas, más reposadas, y en los videojuegos sucede lo mismo. Lo que acaba de poner, por ejemplo, las aventuras gráficas son juegos que se basan en dos pilares. Uno es la historia, la narrativa, y el otro es la resolución de puzzles. Y muchos de ellos verdaderos desafíos intelectuales. Sí, perdona. No, vamos, ya te digo. Yo creo que a lo mejor de 14 compañeros que tengo en el trabajo, cada uno de su padre y su madre, Mm, te puedo decir que la generación nuestra de a lo mejor de 40, 50 años, mm, como nos hemos criado con el comienzo de los videojuegos, claro, lo tenemos como en el ADN. sí. Y te puedes encontrar que nuestra generación de 40 a 50 años no nos da vergüenza y compartimos afición por los videojuegos y decimos, oye, pues estoy jugando a esto, estoy jugando Pero vamos, sobre todo, ya cuando nos queda a lo mejor, vamos creciendo un poco ya sobre todo al fútbol, ¿no? Al Mm, fútbol, al golf, a los juegos estos. Entonces, lo que sí, hablando ya del libro, me ha gustado, me ha encantado. Es una aventura de las que cuando te pones a leer no encuentras a menudo, porque puedes encontrar historias, novela negra, pero lo que es una aventura pura y dura, aquí. gracias. Entonces me Gracias. encanta sobre todo el mundo que has creado, muy variopinto, muy colorido, muy, bueno, muy diverso, ¿no? Mm, Entonces yo quiero hacerte una pregunta, te voy a poner un compromiso, vale. te voy a poner unas pautas para que no te sea tan difícil. Yo se lo suelo preguntar sobre todo a los escritores de novela histórica. Yo les pregunto si a ellos les gustaría vivir en la aventura o en la historia que han creado, ¿no? En la época que han creado. Entonces, quitando, porque algunos me dicen, no, que allí me duraría 5 segundos, me matarían al minuto 3. Entonces, Mm. ponemos que no te van a matar, pero que tienes que sufrir las consecuencias de vivir en un mundo como este. ¿Tú lo vivirías? Ya que lo has creado, ¿lo vivirías? Sí, claro, por supuesto. O sea, a mí si me dieran la oportunidad de montarme en un aerobarco como el Cormorán y ir a esos parajes fantásticos del mar de nubes, me metería en directo. O sea, en el fondo tiene un componente de escapismo fuerte la novela y sí, o sea, yo he dedicado tantísimas horas a desarrollar y a pergeñar este mundo porque si tuviera la posibilidad, por supuesto que iría ahí. Además, aunque el mundo de la novela sufre unos cambios violentos y tensos, de situaciones dramáticas, en el fondo creo que es a pesar de todo lo que sucede en la novela, creo que es una visión ciertamente optimista, es expansiva, o sea, está un poco alejada de... Yo tenía muy claro que quería alejarme de tendencias posmodernistas en el sentido de nihilistas o cínicas, de experiencias así demasiado oscuras, ¿no? No, yo quería hacer una cosa muchísimo más relajada en ese sentido, muchísimo más, no sé, envidiable, ¿no? En el sentido de poder... sí, porque en el fondo uno de mis referentes son las novelas del 19 y las novelas del 19 tenían ese concepto, ¿no? O sea, de gente que imaginaba, pues eso, aventuras en el Caribe o en el mar de China, ¿no? Con Salgari o Fenimore Cooper, o con paisajes exóticos, porque era una forma mucho más barata, sencilla y muchísimo más sana, ¿no? De viajar, no tan peligrosa como era por aquel entonces.
Entonces, por supuesto que sí, o sea, yo me tiraría en cabeza a la cubierta del Cormorán. Esa estética que tú dices del 19 es muy de, vamos, se usa mucho cuando se quiere crear un mundo de esto. Al menos yo he visto muchas referencias de esa estética. Lo que sí te voy a decir una cosa, no has creado un mundo que sea mucho más cruel del que vivimos ahora mismo, así que tampoco es tan difícil vivir en el tuyo. Lo que sí, por último, si me lo permiten, es de todas las ciudades, ¿en qué ciudadano serías? Bueno, a mí... Evidentemente todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? No, yo tengo quizá una cierta debilidad por Céfirus, que es la capital del Mar de Nubes. O sea, me parece, ¿no? Una ciudad de gente echada para adelante, que se ha adaptado a vivir en un entorno complicado, pero que saben también que disfrutan de una posición privilegiada porque conforman el nodo de comunicaciones por el que todos los comerciantes tienen que pasar, ¿no? Y sobre todo porque tengo mucha afinidad, digamos, con esa estética steampunk, ¿no? De maquinaria de vapor así de... Me gusta la idea de un sitio donde el espacio es un lujo, entonces tienen que inventarse todo tipo de formas y de maneras para sobrevivir y hacerlo bien. Y la idea de ser un gran puerto, ¿no? Donde gente de todo tipo está siempre de paso y recibe, digamos, influencias constantes de todo tipo de sitios. Me gusta mucho esa idea. Oye, Borja, pues muchas gracias y que espero que mucha gente viva tu aventura. Gracias, gracias. Desde Madrid también, Verónica. Hola Borja, ¿qué tal? Hola. Encantada. Qué decirte que no hay un trozo de este libro que no me haya encantado. Es verdad que yo acostumbro a leer mucha novela de fantasía. Me gusta mucho Brandenson, o sea, Sanderson, me gusta mucho Robert Jordan. Y me ha gustado muchísimo más este libro que, a ver, La Rueda del Tiempo a mí me gusta mucho. Pero es lo que decías, que son guerras como muy tolkienianas, es todo muy repetitivo. Y en este libro es que es brutal. Pero te quería hacer una pregunta. En la página 173-176 hablas que Céfirus es la capital de la estirpe de los libres. Sí. Entonces, yo que soy un poco friki, ¿tiene que ver algo con Iker Jiménez? ¿Iker Jiménez? ¿O pues, con Félix Rodríguez? No lo hice de forma consciente, pero es posible que cuando estuviera escribiendo esa línea estuviera todo el tema de Iker Jiménez extremadamente en boga y por Twitter o lo que sea, pero ahora que lo has mencionado he hecho la conexión, pero no la había hecho antes. O sea, que es posible. O sea, hay muchas influencias de las que soy consciente y hay otras muchas de las que no soy consciente y que después de la gente me comenta y tal, y digo pues es posible. O sea, ahora que me lo acabas de recordar, lo de Iker Jiménez me ha venido a la mente. Entonces es posible que sí. Yo no era un guiño, o sea, hay muchos guiños en la novela, muchísimos. Este no era un guiño consciente. A mí Iker Jiménez es un tío que me cae muy bien, pero no soy su fan número uno, no le sigo muchísimo. Sí que creo que hace cosas muy interesantes, me parece un gran profesional y creo que, bueno, el año pasado, que es cuando yo estaba escribiendo esta novela, al principio fue vilipendiado por todo, porque yo creo que se adelantó mucho a todo lo que estaba pasando y de manera muy injusta, y yo creo que luego ha recibido un reconocimiento a su labor de comunicación que yo creo que es merecida. Entonces, no era una referencia consciente, pero yo creo que es bastante probable que se me cruzaran dos cables y lo hiciera así. Y dime, por favor, que estás escribiendo más cosas. Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. O sea, a ver, también tenéis que ser conscientes de que este libro es producto de muchas horas de trabajo muy intenso. Yo hice una pausa profesional
reduje drásticamente mi carga docente para poder dedicarme en cuerpo y alma a esto, porque, bueno, o sea, lo que vemos es el producto terminado, pero ha habido un trabajo previo muy intenso. Y yo además, yo no soy, o sea, a ver, hay muchos tipos de escritores y yo conozco muchos que son capaces de incorporar la rutina de escribir a su cotidianidad profesional sin ningún problema, escriben por las noches, consiguen sacar huecos en cualquier momento, escriben en el autobús, escriben en el tren. Yo soy muchísimo más tiquismiquis, muchísimo más especialito en eso. Yo necesito escribir a horas concretas del día, durante un tiempo concreto. Yo me ponía a escribir 3 o 4 horas todos los días y escribía por las mañanas y luego por la tarde hacía mi trabajo en el cultural o daba las clases del máster o lo que fuere. Pero sí, yo necesitaba tiempo. Y no solo tiempo para poder escribir, sino tiempo y sobre todo espacio mental. O sea, yo no puedo escribir con presiones internas. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy muy involucrado en un proyecto profesional con el Caixa Forum, con la Fundación La Caixa, que permea muchas de las cosas que hago en mi día a día. Yo ahora mismo podría dedicarme a escribir una novela con tantísimas cuestiones que tengo en la cabeza. A mí me resultaría muy difícil. Yo necesito crearme estos espacios no diría asueto, pero sí de tranquilidad y sobre todo de espacio mental para poder escribir. Pero evidentemente, eso ya hablando con Rosa, ¿no? Desde el principio, teníamos 2 cosas muy claras y yo también lo tenía muy claro. Primero, que es que la novela iba a ser un único volumen porque no quería hacer una cosa extensísima que alargara las cosas de manera innecesaria y que bueno, o sea, yo soy una de esas personas que tiene cierta tirria a George Martin porque creo que ha roto el pacto con el lector, ¿vale? Creo que si tú te propones escribir una saga en varios volúmenes, entras en un pacto con el lector de que vas a poder terminar la historia. Entonces, sí, o Rothfuss, por ejemplo. Entonces, yo en eso quería... Entonces, me parecía mucho más interesante la idea de crear una historia con una introducción, un nudo y un desenlace, donde todas las subtramas se resolvieran al final, pero que el mundo fuera lo suficientemente expansivo como para albergar más historias, ¿vale? Yo os puedo contar como primicia en ese sentido que hay toda una sociedad a la que se hace mucha referencia, que es bueno, la Confederación de las Ciudades Interiores, que tiene una identidad muy específica, pero que en ningún momento se acude en la novela allí y que gira muchas de las acciones, sobre todo que suceden en la segunda mitad, en el tercer acto, giran en torno a esa confederación. Si hubiera una segunda novela o una tercera novela, visitaríamos todos esos escenarios que han quedado bueno, en mis documentos y en mis notas. Vamos. Pues ojalá te sirva de motivación porque de verdad este libro es muy bueno y se te reconozca, joder, es que a mí me ha encantado. Enhorabuena. Gracias. No, ahora lo único que necesito, o sea, necesito llegar al público, eso es lo difícil. Yo creo que realmente hay un público muy amplio que puede estar con ganas de leer esta novela, pero hay que llegar hasta él, se tiene que enterar y bueno, o sea, que todo lo que podáis vosotros comunicar a la gente. Haremos lo posible porque novelón. Muchísimas gracias. Lo haremos, Borja, no te quepa duda, pero una pregunta, ¿tú no tienes redes sociales? Bueno, tengo redes sociales testimoniales, o sea, estoy intentando... Y no te hemos encontrado. En casa del herrero. Sí. A ver, yo sí que tengo. De hecho, lo voy a poner en el chat ahora mismo porque sí que tengo, porque es donde yo indexo todos los artículos que escribo. En Twitter sí, no tengo Instagram, eso es cierto, pero tengo Twitter, me podéis encontrar ahí. Sobre todo lo que hago es colgar artículos que escribo en el cultural y de vez en cuando hago algún otro comentario, pero sí, no soy muy activo en redes sociales, eso lo reconozco. Me he pasado la vida un poco en otras cosas. Yo te lo decía más que nada porque cuando pongan reseñas o opiniones de tu libro,
para que te puedan etiquetar y tú los Sí, veas. claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Vale? O sea que, aunque la mayoría son de Instagram, pero luego las pasaré a Twitter para que las veas sin problema. Vale, gracias. ¿Vale? Gracias. Desde Madrid también, Tere. Hola, buenas tardes, Borja. Hola. Encantada de conocerte. Yo me lo he pasado con la novela genial. A mí me gusta mucho la fantasía, lo que pasa que la tenía ahí abandonada durante un tiempo y me lo he pasado fenomenal. Además era como estar jugando un videojuego que ibas pasando de nivel. Empezabas en Mercuria y finalizabas para pasar de nivel y me lo he pasado genial, de verdad. Muchas gracias. Yo te quería preguntar por alguno de los personajes, sobre todo por Brad, porque yo con él he tenido una relación de amor-odio. Sí. Primeramente me caía fatal, luego pasaba bien, y al siguiente nivel, como digo yo, volví a caerme un poco mejor. Y así hemos estado en un tira y afloja los dos que, bueno, al final lo ha ido arreglando. Desde un primer momento, ¿querías que Brad fuera así? A ver, una de las cosas que me propuse a la hora de componer los personajes es ir en contra de los estereotipos, ir en contra del cliché. Entonces, por eso, digamos que uno de los grandes estereotipos en la fantasía es hacer al hombre el guerrero y a la mujer la hechicera, ¿no? Por el tema del combate cuerpo a cuerpo. Entonces eso, por ejemplo, lo tuve muy claro, que yo quería que mi protagonista fuera de armas tomar, que además que fuera una detective con capacidad de investigación muy proactiva y que se le diera bien el combate cuerpo a cuerpo, y justamente el hacer el repositorio de la profecía, ¿no? el que tiene que ser protegido, pues hice que fuera Niall. Con Brack hice algo parecido, o sea, su papel en la historia al principio sirve como un antagonista directo con Lyra, ¿no? Es una personalidad, digamos, muy parca, muy tosca, que no temperamental, ¿no? Digamos, acostumbrada al mando y sobre todo a tener muchísimo control, no solo sobre la situación externa que le rodea, sino también sobre sus pensamientos y sus sentimientos internos, ¿no? Brack tenía que ser una figura que pusiera la tensión interna en el grupo, ¿no? que fuera un poco digamos, el personaje complicado, que pusiera algo de mal rollo y que hiciera que las cosas se movieran. Tenía también muy claro que como su apariencia externa digamos, entronca con muchísimos clichés, ¿no? Es decir, popularmente en los videojuegos ocuparía el rol del tanque, es el que protege, es el que reúne la atención en los combates, es el que, digamos, el que lidera, ¿no? en las fases de acción. Como toda su apariencia externa y su rol eran, digamos, el más aburrido, el más estereotipado, sabía que tenía que trabajarme una historia interna del personaje que pudiera transmutar o que pudiera, digamos, elevar esa apariencia en cierto punto caricaturesca y lo pudiera llevar a un terreno muchísimo más complicado, delicado, pero a la vez interesante. Entonces, ahí es cuando decidí que el personaje fuera homosexual y que el personaje tuviera una historia, digamos, de traición, porque al fin y al cabo lo que le mueve a él es la cuestión de la lealtad, ¿no? Es una persona educada en valores marciales, ¿no? En un imperio militarista, y quería examinar con él
esa característica, esa cuestión, la lealtad, ¿no? O sea, la lealtad a tu país, la lealtad a tus dirigentes o tus superiores en un entorno marcial, la lealtad a la persona de la que te enamoras, también, y en última instancia, la lealtad a ti mismo, ¿no? Entonces él toma una decisión en un momento de su vida de, digamos, de sufrir la vergüenza y la humillación de ser un traidor para preservar la lealtad que él considera que se debe a sí mismo. Y una vez llega Mercuria, entra en contacto con el personaje del alcalde y establece una relación, digamos, de lealtad con él nueva que viene a suplir esa lealtad que ha tenido que traicionar antes en su vida para poder sobrevivir. Y cuando eso le es arrebatado es cuando yo como autor llevo a Brack al límite, ¿no? Y ahí es cuando lo encontramos en esa parte de la historia que es, digamos, la parte en la que está más desquiciada. Más desquiciado él. Brack, también una de las cosas que quería yo hacer en la novela era, yo no quería que ninguno de mis personajes fueran, digamos, estandartes morales ni dechados de virtudes. O sea, tenía muy claro que quería hacer que mis personajes fueran falibles y que se equivocaran y que la pifiaran y que se sintieran mal con ello y que se deprimieran y que tuvieran momentos de bajón profundo. Yo creo que es uno de lo que consideramos, ¿no? el fatal flaw, ¿no? O sea, el defecto que le define, por lo menos en esta historia, que es su soberbia. O sea, en un momento determinado, al final del segundo acto, el punto de giro es la traición de Brack, ¿no? Es la idea de que él sabe más, de que él sabe realmente cómo se pueden enfrentar a la amenaza que tienen con el Imperio de Polaris y no hace partícipe a nadie de sus planes porque en el fondo no considera que tengan la capacidad de llevar a cabo este plan tan audaz que tiene. Entonces no confía en nadie y no se lo comunica a nadie digamos, del equipo, de la comunidad, y lo hace por las bravas. Y evidentemente tiene un profundo fallo de cálculo. Entonces, la conversación final, digamos, casi antes del epílogo, entre Lyra y él, es, digamos, esa constatación de que su forma de hacer las cosas, bueno, es una decisión que le ha definido y que ha definido el devenir de todos los personajes, incluso del mundo, ¿no? Y que no se puede remediar, porque a veces hay cosas en la vida que son inmutables y que uno simplemente tiene que aprender a vivir con ellos y que puede aprender, pero no se puede cambiar el pasado y que uno tiene que cargar con las consecuencias de sus acciones que libremente ha elegido. Sí, entonces el personaje de Brack desde el principio estaba pensado para que fuera un personaje muy complicado, muy complejo. Él internamente es un personaje complejo, es un personaje atormentado, es un personaje con el que Lyra tiene una relación tirante durante buena parte de la novela. Al mismo tiempo, por eso sabía que en el midpoint de la novela, que es el ataque sorpresa sobre Florestia de los Kalínicos imperiales, que era digamos, la parte donde Lyra iba a estar en más riesgo a su integridad física, sabía que tenía que estar con Brack y sabía que tenía que cumplir Brack ese papel, ¿no? de protector en esa. Pero la relación es tirante al principio, durante y efectivamente al final. O sea, las cosas no se solucionan al final. ¿Lyra perdona a Brack por las decisiones que ha tomado? Pues yo creo que no. Pero también Lyra toma una decisión muy dramática y muy drástica al final que digamos que ella tampoco está en una posición para juzgarle, y eso es lo que reconoce, que no puede juzgarle, pero eso no quiere decir que se reconcilie con la decisión que él tomó por su cuenta. Pues muchas gracias. Yo de todos los personajes me quedaría con Wing, la capitana. Sí. Y además te voy a agradecer una cosa, que los nombres de todos los personajes, menos alguno por ahí,
se pueden pronunciar, porque es que yo siempre he dicho que en los libros de fantasía los nombres son a veces impronunciables. Exacto. Yo todavía no sé cómo se pronuncia el protagonista del nombre del viento. Te lo prometo, Creo que es ¿no? Quoth o algo así, pero sí es verdad que es muy complicado y yo, a ver, muchos de estos nombres son de tradiciones irlandesas o tradiciones sajonas, británicas, bueno, depende. O sea, hay una cosa que no hemos mencionado mucho, pero evidentemente muchas de las culturas del libro beben de culturas alrededor del mundo. O sea, por eso, por ejemplo, en Mercuria quería darle una amalgama de cultura persa e india y muchos de los nombres, por ejemplo, Vikram o Tarak o muchos de los personajes secundarios o Arjun son nombres indios. Pero sí, o sea, yo una de las cosas que tenía que decir, si alguien tiene que decir internamente, ¿no? Cuando está leyendo, ¿no? Un nombre muchísimas veces, quiero que sea sencillo, que no sea un trabalenguas, que no sea una complicación añadida o una palabra que vas a tener que repetir tantísimas veces. Sí, Pues no, lo tuve muy en cuenta. Pues menos mal, porque hay algunos que de verdad que yo no sé ni cómo se pronuncia. Sí. Muchísimas gracias y mucha suerte y mucho éxito. Gracias, gracias. Vamos a hacer la fotografía de grupo, coger el libro, porfa. Tú también, Borja. Venga. Otra. Ya está. Desde Madrid también, Belén. Bueno, pues gracias porque yo soy, ahora también lo tenía un poquito parado porque el tiempo da para lo que da de Fantástica. Desde siempre estoy esperando todavía que Rothfuss saque esa parte Sí. que yo, sí, o sea, le odio. Yo ya me había leído todo lo de George R.R. Martin antes de la serie. Bueno, El Señor de los Anillos, Guy Gabriel Kay, Ursula K. Le Guin, pues lo que quieras. Y encima tengo de mis 3 hijos 20añeros, 2 de ellos son gamers y me veo el anime en japonés. Yo no sé si es traducido al inglés, porque claro, se lo ponen en la televisión. No te importa, ¿verdad, mamá? Y yo, no, un empolle de anime, de todo lo que te puedas imaginar, porque les encanta todo eso. Yo no sé si va con la ingeniería o con el friquismo general o qué. Juegan a juegos de rol y ya uno ya tiene 28 años, o sea que... Y lo que sí que me hace gracia es que cuando alguien como yo, pues que acabo de cumplir 56 años, dices que es que te encanta la fantasía y que tal, te miran como, pues yo en ese sentido también me siento un poco, porque a veces parece como que si solo pudiera ser gente de 20 años la que pudiera leer o de 30, ¿no? Que dicen, pero ¿tú cómo vas a leer eso? Digo, joder, si mi madre se leyó Harry Potter en inglés, digo, ¿cómo no sé? Y me da mucha rabia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha encantado, me lo he pasado, pues como todos, fenomenal. De hecho, me han dado más ganas de volver a leer fantasía. Digo, ¿cómo la podía tener ahí apartada? Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y bueno, Espera, perdón, es que la edad tiene estas cosas, entonces yo me lo apunto todo. Bueno. A ver, a mí tu mundo me parece tan, ya sé que esto se dice mucho, pero es que es súper visual. O sea, yo me lo iba imaginando todo, seguramente no me lo imagino igual que te lo imaginabas tú, que eso es lo bonito que tiene, pero yo tengo cómo son los barcos, cómo son todos, ¿no? Me gustaría saber si tú te hacías algún dibujo o algo de los barcos del Mar de Nubes o de esos paisajes o de algo, aunque no te digo bien hecho, pero como alguna cosa así de ese estilo, porque me parece tan, es que me ha gustado tanto, tan chulo, por decirlo así, que digo, si esto ha sido capaz de transmitirlo el papel sin haberse hecho ningún dibujo, digo, mira, la frase fue, con perdón, este tío es un crack. O sea, es que, no sé, mira que yo tengo imaginación, pero yo me puedo imaginar cualquier cosa, pero digo, joder, se ha tenido que hacer dibujos. Digo, es imposible que si no, nos haga en el papel que nos imaginemos esto de esta manera. Entonces, bueno, pues me gustaría que
que me dijeras si ha sido así o no, son cosas No, que... no, o sea, no, realmente yo entre mis aptitudes no se encuentra la de dibujar, pero sí que es verdad que tengo, bueno, yo creo que tengo ciertas ideas sobre composición visual y tenía muy claro que esta novela yo quería que fuera muy visual, porque precisamente lo quería transmitir, ¿no? Siempre digo, la imaginería de los videojuegos de rol japonés, porque son muy particulares y muy específicos y hacen estas cosas que yo creo que se escapan de la tradición más occidental, más medievalista, ¿no? Que está muy bien, pero no era lo que yo quería hacer, porque yo creo que ya se ha hecho mucho de eso, entonces quería hacer una cosa diferente. Entonces no tengo dibujos, pero sí que es verdad que tenía referencias, o sea, tengo muy claro que cuando estaba, digamos, desarrollando los diferentes biomas y las diferentes ciudades, tenía en mente, ¿no? Los estilos arquitectónicos, o sea, sabía que yo me imaginaba Monasterium como una urbe de catedrales góticas enclavadas en un paraje alpino y con una idea de, bueno, digamos, con una atmósfera como puede ser la de Oxford del siglo XV, ¿no? O sea, quería un ambiente muy universitario, pero que al mismo tiempo fuera como repleto de intrigas, con una digamos, una pátina de oscurantismo, ¿no? Quizá un poco rayando en el ocultismo, ¿no? Y se lleva a cabo, ¿no? Pues con el tema de las catacumbas, con estas conferencias que se hacen entre la logia, o sea, en el fondo el libro es un batiburrillo de muchísimas cuestiones, o sea, es que si os pusiera a enumerar todas las ideas que me han surgido, de dónde me han surgido, o sea, podríamos hacer una enciclopedia, pero sí, o sea, yo tenía muy claro que todo tenía que ser muy visual, que tenía que ser todo muy visual, todas las descripciones, trabajé con el ilustrador para la portada, un proceso muy, muy largo que fuimos definiendo cada vez más y más y más y más lo que lo que yo quería hacer, la imagen que tenía yo en la cabeza. Quería que la portada también estuviera muy inspirada en uno de mis cuadros favoritos, que es Viajero ante un mar de nubes, precisamente. El título no deja de ser un homenaje al cuadro de Caspar David Friedrich, del puro romanticismo alemán. En el fondo la novela es muy romántica, es muy siglo XIX, entonces es lo que yo quería transmitir. Y sí, o sea, o sea, no hice ningún dibujo, pero sí que tenía muchas imágenes concretas en la cabeza y de lugares reales, pero también de lugares imaginarios, de lugares de escenarios de videojuegos, de escenarios de películas y bueno, entonces sí, o sea, la intención visual estuvo desde el principio, pero no tengo ningún dibujo ni nada así. Pues gracias y bueno, me encantó ese mundo submarino con sus tendencias orientales y sus kimonos. Sí. Bueno, a mí es que me gusta mucho la mitología, entonces, bueno, sí que he ido viendo ciertas cosillas. Los videojuegos, a ver, me sacas del Super Mario y reconozco que es que se me da muy mal, soy un desastre. Sí, claro, o sea, yo considero, o sea, sé que los videojuegos son una barrera de entrada, o sea, tienen una barrera de entrada muy evidente. Pero, no, yo juego, lo que pasa es que sí. Me eliminan enseguida. Si yo juego con mis hijos, pero a mí me eliminan enseguida. Entonces, bueno, me dejan jugar simplemente un ratín y ya está. Y que yo creo que los videojuegos sí que son buenos. Los míos han jugado, han tenido todo, la Nintendo, la Play 2, la 3, la no sé qué, todo lo que te puedas imaginar. Y pues son chicos estupendos, no me dan ningún problema, han hecho sus carreras, han estudiado, hacen deporte, pues como el de Pepa, ¿no? Todo. Claro. Y es una manera de evadirse. Yo sé que cuando el pequeño acaba sus exámenes de universidad, pues hace como el de Pepa, queda con sus amigos online y le oyes decir tacos en italiano. Pues mira, chico, genial. O sea... Hombre, todo el mundo tiene la manera de desfogarse, ¿no? Y de soltar tensión. Todo en exceso es malo. Claro. Todo. Leer, si solo lees, pues tampoco es bueno. Hay que Exacto, o sea, todo en exceso es malo y lo interesante es tener una dieta variada de muchas cosas. Totalmente. O sea que muchísimas gracias porque, bueno, como te están diciendo todos, es que me lo he pasado fenomenal y gracias por recordarme que la novela de fantasía sigue ahí
y que no la tengo que dejar dormir a tanto tiempo. Oye, también me podéis decir alguna cosa que no os haya gustado, ¿eh? No me lo voy a tomar a mal, ¿eh? Si tenéis cosas negativas o cosas a mí que... me ha gustado mucho todo. Sí. No hay nada, no es peloteo, es que de hecho es que no hay nada que no me haya gustado. Es que al principio cuando la vi pensé, joder, qué tocho, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un tocho, sí, es un tocho. Es lo que decía Óscar, es que vas y dices, ostras, si voy por la mitad y no me he enterado. O sea que no, el tocho no asusta nada porque, a ver, que cuando algo gusta empieza a ser más tocho que el Señor de los Anillos y yo, vamos, es que me encanta. O sea que, nada, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti. Desde el puerto de Santa María, un tocayo tuyo, otro Borja. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Borja. Me resulta raro llamar a alguien. Y aquí cuando han estado llamando Borja, estaba como, yo. No sé si te pasa a ti lo mismo. No a mí me pasa lo mismo, sí, porque o sea, yo en mi día a día tampoco me encuentro muy a menudo con muchos Borjas y cuando me pasa siempre giro la cabeza, sí. Es verdad. Pues yo me considero un poco la oveja negra o la resistencia de este grupo. Porque yo los videojuegos, la verdad que no es un tema que me guste. No por nada, no lo considero ni bueno ni malo, es que no me llama la atención, para gustos colores. Y con el género de fantasía me pasa lo mismo. No leo fantasía, te lo puedo decir. Entonces hasta ha sido como mi primer... Bueno, te voy a decir, salvo los 2 primeros libros de Harry Potter, que mi hija de 10 años me decía, papá, por favor, léelo conmigo. Bueno, pues venga, voy a leerlo contigo. Es el único acercamiento que tenía a la fantasía. Podríamos decir que este es mi primer libro de fantasía y mira, oye, tiene su cosa, ¿eh? O sea que gracias a ti he tenido ese acercamiento a la fantasía y te lo agradezco. A mí me llama mucho la atención la imaginación que podéis tener los escritores de fantasía, de esos mundos que ya has dicho más o menos de que vienen y eso. Y ahora, a nivel escritor, ¿cómo te has organizado para escribir esto? ¿Lo tenías todo en la cabeza? Porque hay por ejemplo, muchos escritores que nos han dicho que tienen post-it o tienen una pizarra donde van escribiendo personajes, mundos. ¿Cómo lo has hecho tú? Porque es muchísima información para tenerlo en la cabeza solo, ¿no? No, a ver, eso lo toca un poco por encima al principio, creo, pero en las conversaciones que tenía con Rosa, mi editora, pues fui desarrollando un dossier, ¿no? Y escribí en ese dossier pues una descripción de todos los escenarios que quería que tuviera la novela, una descripción exhaustiva de todos los personajes y luego también un tratamiento, ¿no? de toda la trama y de todas las diferentes subtramas y un esquema. O sea, yo tengo mucha formación audiovisual, entonces a la hora de diseñar historias funciono como, en este aspecto funciono como un guionista, entonces tenía muy claro pues la diferencia, la estructura en 3 actos, las diferencias entre ellos, los puntos de giro, el midpoint, el clímax, el detonante, o sea, todo terminología muy de guionista, pero todo eso lo tenía perfectamente claro, porque una novela que tiene su punto de complejidad, y esta la tiene, ¿no? Hay muchas piezas en movimiento, hay muchos personajes y sobre todo las voces narrativas que decidí utilizar están muy pegadas a los personajes, no hay un narrador omnisciente. Entonces, hay muchas cosas que pasan entre bambalinas. Hay muchos personajes que no están en escena, pero que están haciendo cosas, que están haciendo muchas cosas y que están moviendo fichas y están gestionando cosas por su cuenta que van en contra o van a favor del núcleo protagonista. Entonces, todo eso lo tenía que tener muy medido. Yo creo que quizás una de las cosas que más quebraderos de cabeza me han dado, ¿no? Que es encajarlo todo, o sea, que todo fuera coherente, que todo estuviera justificado, que todo siguiera la cronología interna que necesito que siga, ¿no? Evidentemente hay recursos estilísticos, hay recursos de formato que puedes utilizar para corregir algunas cuestiones, pero no puedes llegar al tercer acto con un problemón que llevas arrastrando desde el primer acto y que te descompone todo. Entonces,
mi proceso creativo para afrontar una cosa de estas características es tenerlo todo muy medido. O sea, en el fondo es un gigantesco rompecabezas que al final tiene que encajar. Y sobre todo es que la estructura de esta novela es arriesgada también por varios factores, porque tiene dos tramas muy paralelas. Una que está muy en la superficie y otra que está, digamos, en un nivel más subterráneo. Entonces, la trama que va en la superficie es la caza del piromante, ¿no? O sea, el piromante en el fondo es el terrorista fanático de este mundo, ¿no? Es el que causa, digamos, el terror entre la población, el que intenta subvertir los órdenes políticos y económicos, y es la amenaza más obvia, ¿no? Y es la parte superficial, pero la parte subterránea de la novela es, digamos, la parte más mística, la parte más enraizada en el misterio que producen la civilización pretérita, los acamenios, el volcán del Cornai, todas las funciones y sobre todo la revelación final que es la idea de provocar un momento de anagnórisis, ¿no?, aristotélica con Enoch y cuál es su función en la historia. Yo también me gustaría que me dijerais en ese sentido si el libro os sorprendió, si los puntos de giro fueron efectivos con vosotros, porque yo tenía muy claro que no quería que fueran, digamos, efectistas en el mal sentido de la palabra. Es decir, yo quería preparar, abonar el terreno, anticipar las cosas, dar ciertas pistas, pero al mismo tiempo crear ese momento de revelación y de sorpresa, ¿no? Pero sí, esa parte subterránea que al final es lo que compone el clímax absoluto de la historia cuando las cosas se van, digamos, un poquito de madre, o sea, se vuelve un poco más... o sea, ahí es... La novela es una mezcolanza de muchísimos géneros. No estamos hablando de fantasía, pero trata muchos temas. Y al final tontea bastante con la ciencia ficción, incluso. O sea, yo no lo explico tal cual, pero sí que, digamos, flirteo un poco con las teorías de física cuántica y cuestiones así. Hago algunos apuntes, ¿no?, de por qué eso podría suceder. Pero yo lo que tenía muy claro es que tenía que tener dos tramas paralelas. La trama más obvia, más superficial, una amenaza constante y duradera, ¿no? Y también una trama que en ciertos momentos asciende, toma un poquito de protagonismo, pero rápidamente vuelve hacia abajo. Pero que al final se revela como la cosa importante de verdad. Y eso, mantener esa tensión, esa fluctuación entre esas dos líneas, es que tiene que funcionar como un reloj. Tiene que funcionar como un reloj. Y tenía que tenerlo todo perfectamente claro, los episodios, cómo iban a ir, cuánta información iba a ir sacando. Y sobre todo para que el lector, si ha prestado mucha atención y es muy detallista, tenga la capacidad de poner todas las piezas por su cuenta y adivinar la identidad de Enoch antes de que él la revele, ¿no? Yo en ese sentido sí que tenía muy claro que quería dar todos los elementos disponibles para que el núcleo de la historia, los personajes principales, si hubieran prestado atención, se podrían haber dado cuenta. No lo hacen, pero podrían haberse dado cuenta. Y los lectores, pues también. O sea, no es obvio, pero están ahí. Y todo eso tiene que funcionar como un reloj. Entonces, sí, tengo una documentación muy extensa, cuadernos de notas y docenas de documentos con todo tipo de planteamientos. A ver, hay veces en las que incluso he podido incorporar algunas ideas que he tenido durante el proceso de escritura, porque el primer borrador me llevó varios meses, me llevó 7, 8 meses escribirlo. Y hay algunas cosas que se me ocurrieron durante ese tiempo. Pero también hubo muchas ideas que no entraron, que tuve que desechar, que tuve que dejar a un lado, que tuve que apartar, porque había un desbarajuste tremendo con este reloj que tenía yo diseñado.
Pues de verdad, enhorabuena, porque ya te digo que no soy para nada un entendido de la fantasía, es mi primera toma de contacto y me ha despertado ese gusanillo por leer más. Enhorabuena. Gracias. Gracias. María José Vela también está en Madrid. Hola, Borja. Hola. Mira, el libro me ha gustado mucho. Yo no leo mucha fantasía, pero es bueno que me haya gustado, precisamente por eso. De todas formas, estoy escuchándote hablar y es que estoy alucinando con muchas cosas. Yo, videojuegos, cero, o sea, no tengo ni idea, nunca he sido buena, se me pasa como a Belén, me eliminan en la primera pantalla y entonces no tiro. Pero me ha llamado muchísimo la atención una cosa que has dicho de que los videojuegos cuentan historias. Sí. O sea, yo eso no tenía ni pajolera idea. Entonces, escuchándote hablar, se nota también que eres un gran lector. Voy a hacerte una pregunta trampa, pero me parece una tontería, que es decirte que qué preferirías, si libros o videojuegos, pero como no son excluyentes y nunca lo serán, es una chorrada de pregunta. Pero sí te quiero preguntar qué libro de los que has leído te gustaría hacerlo videojuegos, ya que tú enseñas diseño de videojuegos y tal. Bueno, es una pregunta compleja porque las adaptaciones transmediáticas entre literatura y videojuegos tienen su cierta dificultad porque los ritmos son diferentes y tienes que introducir muchos elementos que no siempre encajan muy bien. Pero yo creo que los videojuegos sí que son capaces de profundizar en ideas o en personajes o en historias, ¿no? Yo creo que se pueden hacer videojuegos de todo tipo y de cualquier cosa. O sea, yo en el cultural, de hecho, escribo críticas de videojuegos que, por ejemplo, hace 2 semanas sacamos en la revista uno que era una historia de cine negro entre 3 personajes, un vendedor de relojes en el extraperlo, una cantante de jazz y el trompetista celoso de la banda de jazz, ¿no? Y con una estética muy de cine negro, muy inspirada un poco en los títulos de crédito como de películas como de Psicosis, con líneas así muy marcadas, un esquema de monocromático de color. Claro, es un juego que se llama Genesis Noir. Parece muy interesante, empiezas a jugarlo y de repente este vendedor de relojes recibe una llamada de la cantante de jazz que se corta, corre a su casa y se encuentra una escena donde la cantante está desnuda en la cama y el miembro de la banda que toca la trompeta celoso le dispara con un revólver. Y entonces ahí el juego se transforma por completo. ¿Por qué? Porque ese disparo del revólver es una metáfora sobre el Big Bang. Y el personaje principal lo que tiene que hacer es viajar a lo largo de la historia del tiempo, desde el Big Bang hasta el futuro, encontrando el patrón del número áureo para intentar revertir ese disparo. Evidentemente es profundamente metafórico, es profundamente simbólico y tiene digamos, una reflexión profunda sobre los efectos del paso del tiempo a nivel cósmico y de cómo el nivel cósmico se lleva a las minucias de los personajes que poblamos esta tierra, ¿no? Que durante un suspiro, si lo tomamos todo en su justa consideración, ¿no? Y dices, está todo muy inspirado en las cosmicómicas de Italo Calvino. O sea, ese juego proviene de las cosmicómicas de Italo Calvino. Y yo creo que a nadie, salvo a estos artistas de Nueva York, se les hubiera ocurrido que se podría haber hecho un videojuego sobre esto, utilizando la narrativa del cine negro para hacer una metáfora sobre cuestiones de astrofísica, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, pero a mí me pasa mucho a menudo que me interesan muchísimo estos juegos así más interesantes y más un poco en la línea más vanguardista, ¿no? Yo creo que se pueden hacer, de hecho, alguna vez he dado clases de narrativa de videojuegos en la universidad y a mis alumnos les he dicho, coger un libro de
Jhumpa Lahiri o de Philip Roth. Coger un libro de Jonathan Franzen. Y ahora hacedme el diseño que haríais adaptándolo a videojuego. O sea, coger Nemesis de Philip Roth y hacer un videojuego con Nemesis de Philip Roth. O la hondonada de Jhumpa Lahiri o las correcciones de Jonathan Franzen o Catcher in the Rye, ¿no? El guardián del centeno de Salinger. Y son capaces de hacer proyectos muy interesantes con eso, ¿no? Entonces, ¿qué libro yo transformaría en videojuego? Pues a mí me gustaría mucho, entendiendo que es un proyecto completamente vanguardista y que sería un fracaso comercial, pero me gustaría mucho, sí, porque está claro, o sea, el mercado tira por donde tira, pero me gustaría muchísimo, por ejemplo, adaptar, por un lado, Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Me parece un libro que tiene muchísima enjundia. Y luego me gustaría muchísimo también adaptar, ya lo he mencionado antes, pero Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute. Me parece un libro que no sé por qué, pero me da la sensación de que no se valoró en su día, precisamente porque la fantasía se pasó por alto. A mí me parece una de las obras cumbres de la literatura española, y tiene algunos episodios, algunos capítulos que son de un lirismo abrumador que creo que trasladaría muy bien al medio de los videojuegos, pero muy, muy, muy bien, sí. Bueno, pues nada, yo te deseo toda la suerte del mundo. Por llegar al lector, no te preocupes, que tienes a Pepa, que Pepa se encarga, o sea que eso tú tranquilo. Pues nada, enhorabuena, Borja, muchas gracias. Nada, a ti. Desde Toledo, Estefanía. Ya nos queda poquito. Buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. Yo más que pregunta quería hacerte un inciso, porque bueno, me parece una ambientación fantástica. ¿Cómo podéis tener esa imaginación tan asombrosa? Porque yo es que alucino, porque bueno, yo con los videojuegos, como Belén, cero patatero. Mis hijas sí que juegan mucho y mi chiquillo de 8 años igual, o sea, se tienen unas guerras campales ahí que yo alucino cómo manejan el mando, que yo no soy capaz ni de saber cómo se coge. Yeah. Entonces, hemos estado hablando de cómo la gente se desestresa jugando a los videojuegos, pero tú que los fabricas, entre comillas, ¿tú cómo te desestresas? A ver, bueno, yo tengo una posición bastante privilegiada porque mi función es crítico cultural, pero no estoy atado a, digamos, a las tensiones y a los ritmos vertiginosos que muchos de mis colegas llevan, porque yo escribo en una revista en papel que tiene sus propios ritmos, y luego también tengo una sección en la web, pero me puedo organizar un poco como yo quiera. Entonces, yo mantengo muy bien el equilibrio y además no es lo único que hago, o sea, yo me gusta participar mucho con instituciones culturales y doy mis clases de máster. Sé, digamos, equilibrarlo todo para no tener que centrarme específicamente en una cosa. Yo tampoco juego mucho, o sea, yo creo que juego quizá un poquito más que un aficionado normal, ¿eh? O sea, hay momentos más intensos donde salen más lanzamientos que puedo dedicarle 2-3 horas al día, pero luego también yo en verano no hay mucha intensidad y yo puedo pasarme 1 o 2 meses sin jugar. Entonces yo esto soy capaz de sostenerlo en el tiempo porque me tomo mis descansos. O sea, ahora que estamos en pandemia no puedo, pero me voy de viaje 1 mes a Japón, no me llevo nada de consolas ni nada y lo dejo en barbecho. Y es precisamente gracias a esto por lo que no me frustro y no me saturo, ¿no? A ver, hay juegos que también, como puedo elegir un poco lo que juego, es decir, a mí las empresas me mandan todo lo que sale y yo voy mirando lo que me parece interesante y lo que no. Entonces no estoy obligado a escribir sobre todo. Yo escribo lo que me parece que tiene valor. Entonces, si escribo algo que creo que tiene valor, lo voy a disfrutar. Eso es así.
O sea, tengo otros muchos colegas que están en prensa especializada, que tienen que jugar a lo que le manden. Yo no, por eso digo que soy un privilegiado. Y hay juegos que... Es que... profundizando un poco en esa concepción del videojuego como un catalizador de diferentes emociones. Hay juegos que te estresan mucho porque son complicados, son exigentes, a mí, por ejemplo, los juegos estos de disparos, hay unos que me desestresan y otros todo lo contrario, que me estresan mucho. Entonces esos solo los puedo jugar una hora y luego a otra cosa. Y luego hay otros juegos que son mucho más de mindfulness, ¿no? De andar por un prado verde mientras escuchas música folk y reflexionas sobre la vida o sobre cualquier cosa. Entonces, yo tengo juegos que puedo variar el género de lo que toco y cuando juego algo muy intenso, luego lo puedo acompasar con algo muchísimo más relajado, ¿no? Con una fantasía histórica como puede ser Assassin's Creed Valhalla, que es, pues eso, los reinos de Sajonia del siglo IX, con esa campiña inglesa y esa tranquilidad y esa música celta, ¿no? Entonces yo digamos que me lo guiso y yo me lo como de una manera que sea sostenible, vamos, que sea sostenible y no me sature. Pues mucho éxito y mucha suerte con tu libro. Muchas gracias. Desde Madrid también hacen. Hola, buenas tardes, estoy aquí, no sé Hola. si me ves. Sí. ¿Qué tal? Encantada de conocerte, tu libro me ha encantado. Yo sí que soy de videojuegos, además, yo jugaba mucho con mi hijo, que también se llama Borja. Vaya. Y yo jugaba sobre todo al de Final Fantasy. Sí. Me encantaba. Y bueno, de tu libro te tengo que decir que Lira me encanta porque, joder, tiene que soportar, tiene que ser mercenaria, la has puesto de mercenaria en un mundo de hombres. Sí. Siempre, las ponéis siempre a las mujeres que son muy fuertes y todo, pero siempre termina siendo el mundo de hombres. Sí. ¿Por qué no alguna vez hacéis un mundo de mujeres y que los hombres intenten arreglárselas con nosotras? Bueno, eso a ver. Por una parte. Sí. ¿Y hay otra parte o hay una segunda parte de la pregunta? Sí, es que luego te iba a preguntar por otra cosa. Vale. Es acerca de guiño, pero no tiene nada que ver. Vale. Bueno, pues te respondo rápidamente. A ver, sí. Como he dicho antes, una de las cosas que quería hacer era un poco ir en contra de los estereotipos que permean el género tanto muchas veces. Y cuando definí que quería hacer una protagonista femenina, bueno, hay muchas cosas que calibré. ¿Es un mundo de hombres? Sí, es un mundo de hombres, pero tampoco quería o sea, no quería que se tuviera que enfrentar a un machismo muy obvio y recalcitrante o digamos que no se retrotrayera a otras épocas. Yo quería que en todo caso se analizaran y se discutieran cosas que estuvieran, digamos, más ocultas, más subterráneas. Y de hecho ella en algún momento lo comenta, ¿no? Digamos que la misoginia o el machismo al que se enfrenta en su día a día no es evidente en el sentido de que no se exterioriza constantemente, pero está claro que como es una mujer en un puesto de responsabilidad, es un puesto de mando, surgen tensiones y surgen dificultades. Sí, no sé, o sea, evidentemente todo lo que planteas es muy interesante y tuve claro que
que quería mantener un equilibrio, pero Lyra es un caso y luego hay otros casos. O sea, Wynne es la capitana y es no solo la capitana del aerobarco, es una de las representantes más poderosas del gremio, ¿no? de la asamblea de capitanes. Es una empresaria de éxito que controla buena parte del comercio continental. Y luego mi querida espía también es el personaje más joven, pero uno de los personajes más capaces a nivel intelectual, con una vertiente académica que le permite inmiscuirse en todo tipo de ambientes y profundizar en una de las facetas que más desapercibidas pasan a todo el mundo, que es todo lo que va con los acamenios, ¿no? Sí, o sea, yo en ese momento quería afrontar el tema de los estereotipos de género desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que la tradición de cada ciudad-estado es diferente y que las cosas a las que se ha tenido que enfrentar Lyra no son las mismas a las que se han tenido que enfrentar las otras dos mujeres del grupo principal. Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque antes estuviste hablando con una compañera acerca de los guiños que haces en el libro. Sí. Y hay uno que yo he estado buscando y es el de Telema. Sí. Sí. ¿Realmente te has inspirado Eso es Aleister en Crowley. una sociedad real? Eso es Aleister Crowley, sí. Sí. Pero te has, sí que sí te has inspirado en una sociedad real, porque yo estaba buscando y sí que existe. Claro, sí que existe, evidentemente. Aleister Crowley es pues un místico ocultista muy famoso del siglo XIX. Sí, o sea, yo quería darle esa impronta de misterio, digamos, de retrotraernos un poco también a ese gnosticismo romántico de finales del XIX, con las sesiones de espiritismo de Arthur Conan Doyle y de toda esta gente que en la élite cultureta, bohemia de la época, ¿no? Pues era algo muy cotidiano, ¿no? Entonces la idea de sociedades secretas, de las logias, de sociedades de masones o de francmasones, ¿no? De extensiones de la ilustración. Sí, o sea, en el fondo es un comentario un poco bastante autoconsciente sobre todo ese mundo de toda esa época y sobre cuestiones como la alquimia y el gran arquitecto y toda esta simbología. Sí, por supuesto, es completamente consciente y sí. Telema fue una sociedad real con muchísima historia y muy icónica, sí. Pues nada, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte y a mí me ha encantado el libro. De todas las maneras, yo es que sí que soy de fantasía. He leído también otra clase de fantasía que es más de cambiantes, vampiros y todo eso, pero dentro de lo que es la fantasía me gusta toda la fantasía. Así que gracias por escribir un libro así. Nada, me alegro que te haya gustado. Gracias. Terminamos con Yolanda porque si no, no estaríamos hablando contigo aquí hasta ni se sabe, ¿eh? Para que veas si nos ha gustado el libro. Yo creo que se nota, ¿no? Yolanda está en Madrid. El audio, Yoli. Perdón, ya está. Es que estaba tosiendo y para que no se me oyera. Buenas tardes, Borja. Un placer conocerte. Vaya por delante que yo cuando vi esta portada, lo primero que pensé es una película bastante espantosa sobre los mosqueteros, donde también salían unos barcos volando. Ya, sí, sé cuál te refieres. Me quería morir porque yo dije, como sea algo así, me va a dar algo. Y también es cierto que cuando vi que era fantasía, también se me subió la ceja, como a Carlos Sobera, y dije, Virgen Santa, porque te soy sincera, no me gusta. Es un género que no me gusta. A ver, he leído El Señor de los Anillos, los Potter, pero yo, por ejemplo, las novelas de Roy Fuss,
El nombre del viento, a mí me pareció un peñazo absoluto, pero absoluto, porque no me lo creo. O sea, mi problema con la fantasía es que no me la creo. Os admiro la capacidad de crear mundos, os admiro la ambientación y de verdad que en tu caso tu libro tiene una ambientación brutal. Me encantan esos mundos que has creado, pero a mí al final se me acaban haciendo todos bola. Y eso no quiere decir que tu libro sea malo, el problema lo tengo yo. Por favor, quiero que lo entiendas. No Pero pasa nada. sí que ha habido cosas que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho el perfil de los personajes, creo que están muy bien perfilados. Me ha gustado mucho, como te decía, la ambientación. Y me ha gustado mucho, sobre todo ese, que yo no sé si es buscado o lo has ido hallando, esa crítica que hay muy soterrada también de la sociedad actual, es decir, extrapolar ese mundo que tienes tú a una crítica de la sociedad actual. Yo ya te confieso, videojuegos, mi hijo, que es otaku, gamer y todo lo que quieras, y a mí me gusta The Witcher porque vi un de la serie con un señor metido en una bañera y dije, madre mía de mi vida, pero no me saques de ahí. Entonces, mi pregunta va en esa línea. ¿Tú esa crítica social la tenías ya pensada o fue algo que fue brotando a medida que fuiste creando la novela? No, yo lo tenía pensado desde el principio. O sea, yo sabía que era uno de los puntales para que, porque bueno, o sea, sí, la novela es de fantasía, pero es muy heterodoxa en el acercamiento que hace a la fantasía. O sea, en el fondo no soy purista con el género. Yo no soy digamos, no me defino como un escritor de fantasía. Y es una de las cosas que Rosa y yo hemos hablado muchísimo, ¿no? Yo he escrito novela realista y narrativa contemporánea y de hecho es más de lo que leo. O sea, yo leo mucho sobre los premios Nobel, el premio Pulitzer, el Booker. O sea, en el fondo esa es mi dieta principal, pero de vez en cuando sí que es verdad que lo hago una cosa de fantasía, pero quizá un poco la más pues China Miéville o cosas así que son un poco más extrañas, que hacen cosas muy renovadoras con el género, ¿no? Pero yo tenía muy claro, uno, que no quería hacer una cosa purista, o sea, que fuera una mezcolanza de géneros, quería que se leyera como una novela de aventuras, pero que se viviera en muchos aspectos como un thriller político. Quería quería reflejar realidades sociales y hacer un comentario sobre nuestro mundo, vamos, y me parece que es ahí donde está lo interesante. Creo que más allá de profundizar en los personajes, la novela es plot driven, o sea, es de argumentos, tienen que pasar cosas y tienen que suceder cosas y tiene que comentar ciertas realidades, ¿no? Entonces, evidentemente, sabía que el tema de las desigualdades sociales o el tema del control que pueden tener las clases dirigentes sobre las estructuras políticas o las estructuras económicas de una región era algo que quería comentar. El tema bueno, hay muchísimos temas, ¿no? En Mercuria directamente han privatizado la policía, o sea, el gremio de mercenarios sirve principalmente para proteger los intereses de la clase dirigente y es una realidad que todo el mundo acepta. Entonces, cuando estamos hablando sobre todo de sociedades como la norteamericana, ¿no? Donde hay, la policía es un servicio público que debería atender a todos los ciudadanos por igual, pero sabemos perfectamente que en unos barrios llega mucho más rápido que en otros barrios, ¿no? Y que atienden con muchísima más celeridad y con otro ánimo. Aquí eso también pasa, o sea, los meandros en un momento dado, cuando las cosas se ponen difíciles, ya no entran y abandonan ciertas zonas de la ciudad. Evidentemente, eso es una realidad con la que nos podemos encontrar, ¿no? Paralelismos. Luego, uno de los temas que sabía que quería tratar y que es en fondo de lo que va la novela, pero no se revela hasta el final, es el tema de la causa ecológica. O sea, la saturación del medio ambiente, la idea de utilizar digamos, el entorno como fuente de recursos inagotable y lo que puede llegar a provocar, lo que lleva a causar, ¿no? O sea, todo lo que y sobre todo el coste que puede implicar tratar de revertir ese proceso. O sea, toda esa carga metafórica está ahí. También hay un comentario sobre el dogmatismo
de las estructuras de poder religioso o el tema del terrorismo internacional, porque en el fondo la novela, digamos, la capa superficial de la novela es eso, es una trama de terrorismo internacional. Entonces, sí, o sea, los equilibrios de poder entre los diferentes sistemas, ¿no? O sea, hay el controlar con el dinero o el controlar por la fuerza con los ejércitos, los poderes de disuasión. Sí, o sea, evidentemente tiene muchísima carga, muchísimas más cosas que no por hacer una novela de fantasía quería dejar de lado. O sea, yo quería hacer una novela que tuviera, que me permitiera decir cosas. Y tampoco desde un púlpito, desde un punto de vista dogmático, simplemente son cosas que yo detecto que están en el candelero hoy en día, que están y que con justamente, ¿no? O sea, que tiene sentido y que realmente tenemos que discutir estas cosas porque van a definir el progreso de nuestras sociedades, ¿no? Y de nuestros hijos y las generaciones venideras. Y simplemente por hacer una cosa de fantasía no quería dejar de lado todo eso. Entonces sí, o sea, tenía muy claro desde el principio todos los temas que quería tratar y es verdad que se perfilaron un poco durante el proceso de escritura, pero no, yo creo que todos los temas estaban ya muy definidos en ese dossier al que he hecho referencia al principio. Yo es en lo que más me he fijado, francamente. Yo lo he leído, es fácil de leer, se lee muy bien. Ya te digo que mi problema es eso, que en vez de conseguir meterme dentro, como me puede pasar con una novela histórica, al final siempre estoy como mirándolo desde fuera, porque es eso, que no... Pero ya te digo, es problema mío, como lectora, no tuyo como autor o como en general de la novela fantástica, pero esto va directamente a mi hijo y a su novia, que sé que lo van a disfrutar como cosacos y se lo van a pasar pipa, o sea que ahí va a ser un público impecable. Así que mil gracias, Borja, muchísimas gracias. Nada. Tenemos ocasión, por lo menos podemos conseguir una firma, aunque sea la Feria del Libro, no sé, ya veremos. A ver si se puede hacer algo, sí. ¿En el Celsius, no, Borja? Ah, sí, en el Celsius, es verdad, en el Celsius voy a estar en el Celsius, sí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti. ¿Y alguna firma programada que vayamos todos aquí en Madrid? Sí, ¿no? Sí, tenemos un plan. No lo hemos publicado creo todavía, pero el 28 no, todavía no, pero sí. ¿Tú tienes ahí el dato? Lo miro en el ordenador. Es el 28 de mayo. 28. Sí, el 28 de mayo. A las 7. Sí, a las 7 en la Biblioteca Iván de Vargas haré una presentación con un colega mío del país. Tendremos una conversación al respecto y sí, firmaremos libros. Hay que apuntarse porque, o sea, lo bueno de la biblioteca es que tiene un patio exterior, entonces lo haremos al aire libre y hará buen tiempo, yo creo que se estará bien. Pero el aforo limitado, imagino. El aforo es limitado y hay que apuntarse, saldrán unos formularios y hay que apuntarse previamente para poder acudir. Pues lo intentaré, apúntanos, ¿eh? Sí. De lectura, vamos. Sí. Pues nada, si no te esperamos en la puerta. Vale. Enchúfalo. Pues ha sido un placer, Borja. No, igualmente. Ha sido un placer escucharte, leerte. Bueno, yo creo que en general a todos nos ha gustado, menos alguna por ahí que no le gusta la fantasía. Pero bueno, pero por culpable. Ha dicho cosas buenas de tu novela que yo para mí chapó. Entonces, bueno, gracias Rosa, porque yo creo que tú has sido la gracias a vosotros. Novelón. Has sido tú la culpable de que podamos leer y disfrutar de esta novela. Y gracias. No, gracias a vosotros. Gracias, Laura. O sea que. Gracias a vosotros siempre. Sabes que a nosotros siempre. Nosotros nos encanta hablar con los autores y más cuando nos hubiéramos quedado ni se sabe hasta cuándo, aquí hubiéramos seguido, pero en algún momento... verdad que es uno de los clubs más largos que recuerdo, Los hemos tenido más largos, hemos tenido más largos. Pues nada, un abrazo enorme, un beso y gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Chao.